Hola a todos. El vídeo de las supernenas lo hice antes del estreno del revival. Querrás decir, el nuevo revival. ¿No dijiste eso del revival en versión Craig McCracken de Scooby-Doo? Nuevo revival de Cool Scooby-Doo. ¿O del revival de Macros? Nuevo revival, Macros Delta. No, es un recurso artístico. Sí, pero esta vez lo digo en serio de verdad. Los revivals son como los patos de una atracción de feria. La gente está ansiosa por verlos y cuando aparecen les disparan como si alguien les fuera a dar un premio. Los revivals son como los patos de una atracción de feria. La gente está ansiosa por verlos y cuando aparecen les disparan como si alguien les fuera a dar un premio. Be Cool Scooby-Doo. Diseño horrible, humor blando e historias clichés. Macros Delta. Proxenetismo otaku. Rebirth of Evangelion. No se entiende un pimiento. The Garfield Show del 2007. ¡Horror! Powerpuff Girls 2016. Apología transexual. Dragon Ball Super. Esto no es animación, es oncología. Antes de criticar a la gente que dispara las cosas, habría que preguntarse si realmente lo merecen. Antes que nada, habría que explicar el concepto de revival. Se trata de franquicias cerradas años atrás que vuelven a la carga. O sea, como una nueva temporada. No, las nuevas temporadas no pueden estar muy separadas por el tiempo unas de otras o el público pierde el interés en la serie. Los revivals tienen que volver a captar el público y esto lo hacen mezclándolo con elementos clásicos para captar al sector nostálgico y con elementos de moda para captar al nuevo sector juvenil. Dragon Ball original tiene 9 temporadas y 4 películas. Forman parte de una saga. La cuarta película, en cambio, The Path to Power, apareció en 1996, 7 años después de que terminara la serie, por lo que podemos considerar un revival. Dragon Ball Z tiene 9 temporadas más y 15 películas, continúa inmediatamente después del fin de la saga anterior, usa los mismos personajes y es el mismo mundo, pero aparecen muchas tramas y personajes nuevos, y la serie en sí misma es más de superhéroes que cómica. Es una serie diferente, si bien es una secuela de la serie original. Las dos últimas películas, La Batalla de los Dioses y La Resurrección de F, aparecieron 18 años después del fin de la serie, por lo que son revivals, y es discutible si las podemos considerar de la saga Dragon Ball Z. Dragon Ball GT, 4 temporadas y un especial de televisión, continúa años después del fin de Dragon Ball Z. La historia tiene elementos de las series anteriores, pero ya es muy diferente. Es una space opera. Son Goku pasa a ser coprotagonista junto a Trunks y Pam, un personaje nuevo, y tanto Trunks como Goku se ven muy cambiados, es como si tuvieran otra personalidad. Esto no es una secuela, es un spin-off, una historia diferente basada en el mismo mundo de la franquicia pero centrada en otros personajes. Dragon Ball Super. Se olvidaron de Dragon Ball GT y se inserta a partir de las dos últimas películas de Dragon Ball Z. Cuentan por el momento con 5 temporadas y es una continuación directa de la serie, pero se produjo 18 años después del fin de Dragon Ball Z y 17 después del fin de Dragon Ball GT, por lo que es un revival, una secuela dirigida a los fans nostálgicos. Ahora veamos cómo funcionaron estas secuelas, revivals y spin-offs. Dragon Ball Z funcionó aún mejor que el Dragon Ball original. Es discutible si realmente mejoraron la calidad de la franquicia, pero el éxito fue mucho mayor y más internacional, quizá porque el público internacional de los 90 entendía mejor las historias de superhéroes que las comedias basadas en el folclore chino. Visto en retrospectiva, es sorprendente lo diferente que llegan a ser ambas series, pero en la época el público fan de la serie original aceptó bien el cambio, quizás se deba a que es una serie que fue creciendo con el espectador. El Dragon Ball original se fue volviendo progresivamente más cruel y violento con el paso de las temporadas, por lo que cuando apareció Dragon Ball Z, apareció como un cambio natural. Dragon Ball GT. Este en cambio sí fue un fiasco. Son 5 temporadas, pero esto apenas es un total de 64 episodios. Dicho así parece mucho, pero no es nada comparado con los 325 episodios de Dragon Ball Z. El caso es que se esforzaron por hacer una serie mejor que Dragon Ball Z. Esa era su intención. Su diseño es hortera y su guión es un sinsentido, pero vamos,
no era peor que la saga de Buu de Dragon Ball Z, en mi opinión. Si los personajes hubieran tenido tanto carisma como los de Dragon Ball Z, el público lo habría aceptado como un spin-off digno. El caso es que se arriesgaron a hacer algo diferente y perdieron la apuesta. Y finalmente Dragon Ball Super, por su parte, es todo lo contrario. Mantuvieron el carisma de los personajes y descuidaron todo lo demás. Y el resultado es una serie del agrado de los fans nostálgicos de Dragon Ball, pero odiada por los fans no nostálgicos. La intención de este revival no era mantener viva la franquicia o generar un público nuevo. Era sacarle la pasta a los fans con un anime barato. ¿Es que nadie tiene nostalgia del anime que vieron de niños? Sí, pero nadie está dispuesto a contraer cáncer de ojos por nostalgia. De esto podemos abstraer que calidades aparte es más arriesgado hacer un spin-off que hacer un revival, y que ambas opciones son aún más arriesgadas que una secuela normal. Si una franquicia tiene éxito, el estudio tenderá a ir sacando temporadas y secuelas sin interrupción, estirando su historia durante años y años. Es lo que llamamos los long runners. Así es como se hacen los churros. No hablo de calidades, hablo de la filosofía de producción. Y te aseguro que a Toei le ha ido muy bien con esta filosofía de producción. Entonces, ¿por qué se arriesgan a hacer spin-offs y revivals? Porque a medida que se van haciendo secuelas y secuelas de la franquicia, esta envejece, se vuelve una franquicia zombie y acaba por dejar de ser rentable. Hablé del tema refiriéndome a Bob Esponja aquí. Un spin-off es una oportunidad de trasladar al público a otra fórmula nueva con otros personajes. Por ejemplo, Avatar: La leyenda de Korra es un spin-off de la leyenda de Aang. La fórmula es parecida, pero con historias y personajes nuevos. Parte del público fue comprensivo con ella, otra parte no. La tacharon de demasiado comercial, de usar personajes con menos carisma, y no perdonaron el bajón de calidad de la tercera temporada. Por lo general es un buen spin-off, pero inferior a la saga anterior. Daria, en cambio, es un spin-off de Beavis and Butthead, basado en un secundario que apenas apareció en un par de episodios y que era la antítesis de Beavis and Butthead. Esta serie, en vez de tratar sobre dos chavales descerebrados divirtiéndose, trata de una chica superinteligente amargándose al mantener una actitud cínica ante la vida. Se trata de un tesoro perdido, una serie admirada por los amantes del humor inteligente y que ha envejecido mucho mejor que Beavis and Butthead. Pero su carácter cínico y nihilista es muy de los 90 y no es del gusto de todo el mundo, aunque el carácter destroyer y absurdo de Beavis and Butthead tampoco es del gusto de todo el mundo. Esto fue una apuesta arriesgada que, si bien no fue un gran éxito comercial, es una obra de culto. En los revivals, en cambio, se intenta atraer al mismo público con los mismos personajes, por lo que el riesgo es mucho menor, pero... Por ejemplo, Ren y Stimpy Adult Party Cartoon fue un revival de Ren y Stimpy, ya asumiendo que el público original había crecido y sin limitaciones de censura. Era una serie para que Falusi diera el do de pecho, pero el público friki adulto de los años 2000 quería ver algo más que una sucesión de chistes escatológicos sin sentido. El público había cambiado. En el caso de los Looney Tunes Show de 2009, en cambio, fue un revival en el que intentaron resucitar a los Looney Tunes con una fórmula de sitcom. El resultado fue muy irregular. Los personajes son buenos y mantuvieron su carisma. Las historias son una tontería, pero tienen algunos momentos brillantes. El caso es que el público esperaba una comedia slapstick, no una sitcom. Y la sitcom en el 2009 ni siquiera era ya el género de moda. Esta serie, en definitiva, no es mala, pero sufrió el efecto de no es lo mismo, y con violencia. ¿Por qué demonios no hicieron una comedia slapstick? Porque la comedia slapstick a finales de los años 2000 también era un género desfasado. Actualmente hay un revival de los Looney Tunes llamado Wabbit, que imita los cortos de Chuck Jones de los 60, pero sin la locura ni la animación genial de Chuck Jones, intentando ser lo mismo sin conseguirlo. Después de todo, aunque la edición digital puede volver a hacer posible los carísimos cortos animados de los años 40, pensemos que casi todos los grandes maestros de la Edad de Oro están muertos. Los únicos que siguen en activo son Richard Williams, Ralph Bakshi y Don Bluth, y están ya mayorcitos para hacer animación comercial.
Veamos otra clase de secuelas. Gundam es una franquicia con 38 sagas y por lógica han hecho todo tipo de cosas con ella, que las van situando a lo largo de una complicadísima línea temporal de 7 universos. ¡Estará llena de revivals! Pues no creas que tanto. En realidad Sunrise siempre ha estado produciendo algo de Gundam. No han dejado tiempo para generar nostalgia. El único periodo sin Gundam ha sido entre 1983 y 1985, por lo que a regañadientes podemos considerar Mobile Suit Z Gundam de 1985 como el único revival de la franquicia. El Gundam original tiene lugar al principio de la era UC Universal Century. Tiene 14 secuelas y precuelas. Las precuelas son una oportunidad de captar al mismo público sin estropear una franquicia. Ya está escrito cómo va a acabar, por lo que es interesante usarla para explicar un concepto o plantear el origen de un personaje que en la historia original es popular. Turna Gundam es la secuela donde acaban 18 sagas y 4 de los 7 universos de Gundam, por lo que se puede considerar el punto final de la franquicia, aunque esto lo plantea Bandai. El creador Yoshiyuki Tomino negó que esto fuera cierto. En Gundam hay precuelas y secuelas de todo tipo, pero la mayoría de historias tratan sobre un joven cadete que por azares del destino se encuentra destinado a pilotar el Gundam definitivo, pasando de uno a otro ejército en una interminable y compleja guerra espacial, mientras reflexiona el sentido de su propia lucha. En otras palabras, son secuelas remakes, una historia posterior con una trama prácticamente idéntica a la anterior. No los confundamos con los remakes puros, estos no son secuelas, es la misma historia, la misma línea temporal, solo que producida posteriormente, y no necesariamente por el mismo equipo. Un ejemplo sería el manga Gundam Origin, que viene a ser un remake del anime original, si bien las OVAs de Gundam Origin son una precuela de esta. ¿Y los otros 3 universos? Se deben a los reboots. Gundam Seed, Gundam 00 y Gundam Age. Son sagas que vuelven a comenzar de cero la historia de Gundam. Es muy parecido a un remake, con la diferencia de que cambian conceptos esenciales, y esto provoca que no sea lo mismo, y que no se puedan situar en el mismo universo así como así. También podríamos hablar de series de Gundam no consideradas canon como SD Gundam Sangoku de Brave Battle Warriors. En este caso hablaríamos de una parodia chibi. Chibi, 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 chibi. Pero en la franquicia Gundam este tipo de cosas son minoritarias. Siempre se las ingenian de alguna manera para que el anime sea canon. ¡La franquicia Gundam es variante, por Dios! ¡Lo sé, lo sé! Según Yoshiyuki Tomino, tras venderse los derechos de la franquicia, la lógica de estas se les fue de las manos, y para él y para sus fans solo cuenta la línea temporal Universal Century y las series Turna Gundam y G Reconquista. El resto son un invento de Bandai para vender muñecos. Pero volviendo al origen del vídeo, ¿qué hay al final de las nuevas supernenas? Pues es un revival en toda regla, presentado como una secuela que ocurre un año después. Vemos algunos ligeros cambios, como que las chicas ahora van a la escuela primaria. El diseño es muy parecido en las protagonistas, los secundarios en cambio se han vuelto más genéricos. La dirección en sí misma también es más genérica. En cuanto al argumento, principalmente ya no trata de tramas cotidianas absurdas. Es una sitcom juvenil que trata temas de niñas adolescentes. Esto ya asustará a los fans de la franquicia original, que actualmente sean tíos machos de pelo en pecho, y luego lo mezclan con fantasía absurda, lo cual no aporta nada. Pensaba que lo de mezclar tramas cómicas juveniles cotidianas con fantasía absurda era lo que estaba de moda hoy día. Sí, no. En las supernenas originales todo era absurdo. Era una serie basada en el impacto visual que tuvo su vida, envejeció y por eso cerró. En series contemporáneas como Gravity Falls, Steven Universe y Star vs. Forces of Evil, tenemos unas series juveniles con personajes bien definidos, compartiendo unas tramas de fantasía, en apariencia absurdas, pero que resulta que hay un mundo bien pensado detrás. En lo que respecta a Regular Show, es prácticamente una sitcom underground, con fantasía absurda. Funciona porque enseñan cosas que el público no espera ver en un programa infantil. Igualmente, tras 7 temporadas ya se lo espera, por lo que es una serie en proceso de zombificación. Y las supernenas del 2016 ha nacido zombie. Sus personajes ya están flanderizados, por lo que no pueden brillar como lo harían en una sitcom juvenil,
a no ser que esta se vuelva Destroyer. Y cuando han intentado hacer algo Destroyer, los fans se quejan por el efecto de "no es lo mismo". Las tramas de fantasía tampoco aportan nada ya que son absurdas completamente, así que han optado por ser moralistas. ¡Son unos hippies! Lo que son unos rancios. En las buenas sitcoms juveniles actuales hay moralejas, pero no las dicen directamente, dejan que los personajes lleguen a esa conclusión mediante el desarrollo de la trama, que a menudo se hace de forma ambigua, con decepciones y con dudas de si realmente han hecho lo correcto. Las supernenas no, son moralejas directas de niñas buenas como no comas demasiadas golosinas, atiende en clase o puedes ser todo lo que te propongas. Solo falta que al final del episodio salga He-Man dando un consejo. Exacto, a eso me refiero con rancios. ¿Y qué hay de la apología política de izquierdas, el embrismo y el capítulo transexual? Si pones el tema del opening del revés, se escucha un discurso del Che Guevara con música de Mónica Naranjo. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Permanentemente preocupados de que nuestros actos no manchen ni nuestro nombre ni el nombre de la asociación a que pertenecemos. No, en serio, este tema ya me parece paranoico. La paranoia ilusoria puede ser un trastorno ocasionado por un trauma derivado de tener un pene pequeño. ¿No viene un episodio de Uncle Grandpa? Es una serie rancia y punto, y aún así, como serie para niños, no está nada mal. ¡Hasta pronto!